la próxima vamos a probar como tiene que ser. La verdad es que después de una administración tan hermosa como la que tuvimos recién es difícil compartir la palabra, ¿no? Es difícil porque tenemos que estar a la altura de lo que Dios está ministrando. Y yo bendigo la vida de los chicos, del coro y la dedicación que le han puesto a hacer de un tiempo precioso en la presencia del Señor. El hecho de que Rosa esté formando parte, lo que ha hecho que yo venga a los ensayos a ser de niñero, y entonces ayer estuvieron hasta cerca de las 11 de la noche acá, y no es que más trabajo, más esfuerzo es lo que hace bajar la presencia del Señor, como que el Señor estuviera midiendo a ver si laburamos mucho hace más o si laburamos poco hace menos. Creo que lo que el Señor hace, y esto lo entendemos creo muy bien, pero a veces lo vivimos menos de lo que lo entendemos, es discernir las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántos entienden esto? Y entonces, cuando en nuestra intención tenemos el anhelo de servirlo, el anhelo de conectarnos con Él, el anhelo de ser fieles administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos, nos esforzamos. Y entonces el Señor no es lo que evalúa, a ver, che, cuántas horas estás haciendo esto que te pedí, sino cuán interesado estás en consagrar lo que te he dado, cuán interesado estás en hacer de esto que te di un instrumento de honra para mi gloria, cuán interesado estás en cumplir el propósito que he puesto en tu vida. Y entonces no tiene que ver con cantidad de horas, sino con cantidad de intención. Creo que por ahí pasa la cosa. Y entonces por eso después yo soy medio resistente a los conceptos arbitrarios o a las medidas que ponemos nosotros de manera humana para establecer el compromiso de unos y de otros. Porque la verdad es que lo que para unos puede ser un montón, para otros puede ser muy poquito. Porque cada uno conoce verdaderamente hasta dónde está dando el máximo de lo que puede dar para el Señor. Y ustedes dirán, ¿hasta dónde quiere llegar Sergio con esto que comenzó diciendo esta mañana? Yo creo que esto está muy ligado a lo que le quiero compartir, porque tiene todo que ver justamente con una cuestión que solamente podemos resolver de una manera o por un solo camino, ¿sí? Dios nos viene hablando este tiempo de una manera tan profunda. La verdad que después del mensaje del domingo pasado me quedé por demás movilizado. Todo lo que Dios nos habló y la revelación profética que contuvo ese mensaje para mí fue tremendo. Y a la vez les digo, ¿no? No sé cuántos se lo perdieron, pero se perdieron un mensaje formidable. Y los invito a que lo vuelvan a escuchar, los que lo escucharon, y a que lo escuchen o lo puedan leer aquellos que no estuvieron, porque fue de tremenda bendición. Y de hecho estoy seguro que Dios tenía riquezas para tu vida de manera personal, que si no lo escuchaste te las estás perdiendo. Y esa es la razón de la importancia de estar los domingos en la iglesia. Porque si Dios te llamó a ser parte de esta congregación, seguramente mucho de lo que Dios tiene para hacer en tu vida y para decirte está en el marco de este cuerpo manifestado. Entonces cada vez que te desconectas o que estás fuera de lo que Dios está moviendo acá, te estás perdiendo algo importante que Dios te quiere dar. No vas a dejar de ser un hijo de Dios, vas a seguir siendo un hijo amado del Señor. Muy posiblemente Dios te siga usando, ¿sí? Porque no somos nosotros los que te hacemos mejor.
No es la iglesia, la congregación la que me hace mejor a mí, ni hacemos nosotros los pastores mejor a nadie por estar acá adelante. Es el Señor el que hace la obra. Pero estar juntos como cuerpo recibiendo lo que Dios nos quiere dar ayuda y aporta a lo que Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Entonces por eso es importante que estés. ¿Y vos querés la bendición para vos solo o la querés para vos y para tus hermanos? ¿Cuántos creen que la bendición no es para guardarla y es para compartirla? Y que es mejor cuando se construye en comunidad. ¿A cuántos hermanos le dijiste esta semana? No te vi el domingo pasado, te espero esta semana que viene? Porque de eso se trata justamente lo que estamos hablando. Se trata de la necesidad y la importancia de ser coherentes entre lo que pensamos y decimos y lo que hacemos. Entonces decimos que estamos interesadísimos en que todos recibamos la bendición, pero la verdad es que nos vamos de acá y nos olvidamos de lo bueno que le puede haber sido este mensaje para otro que no estuvo. Y este tiempo de adoración, sin dudarlo, más que la palabra, lo que Dios movió recién en el espíritu de adoración que había, tremendo, poderoso de parte del Señor. Necesitamos construir en este tiempo juntos, y eso hace a la preparación para las oportunidades que queremos alcanzar de parte del Señor. Yo creo que a esta altura ya son pocos los que dudan que Dios traerá oportunidades tremendas y gloriosas este año en su vida. Y además no solamente porque Dios nos lo dijo a nosotros acá, sino porque Dios lo está diciendo en todos lados. Miren, esta semana ahí desde la página de Facebook de la iglesia, o a fines de la semana anterior, no recuerdo, repetían una palabra, un fragmento de una palabra de un pastor muy conocido en Argentina que decía: este es el año de las oportunidades. Y venimos escuchando en el final del retiro del personal del colegio, el pastor Horacio Fischer vino a dar la palabra de cierre y dice: me puse a leer la palabra que Dios le dio a ustedes, año de oportunidades, entonces me puse a mirar, a ver qué estaba diciendo Dios en distintos lugares, y descubrí que el Señor a mucha gente en toda la Argentina le está diciendo lo mismo, así que vienen por buen camino. Eso es lo que Dios nos dijo que quiere hacer. El punto es que de nuevo volvemos a lo mismo, y es que Dios va a abrir la puerta de la oportunidad, pero no nos va a empujar a entrar. Y la única manera de que podamos atravesar esa puerta es estando en el momento justo, en el lugar indicado, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Preparándonos, estando listos para atravesar la puerta de la oportunidad que Dios quiere traer sobre nuestra vida. ¿Cuántos sienten que están preparados para la oportunidad? A ver. Hay algunos que se tienen mucha fe. Gloria a Dios por eso. Yo todavía no me siento tan preparado. Y no porque yo no me sienta preparado, ustedes no se tienen que sentir muy preparados, no está mal. Gloria a Dios por aquellos que sienten que ya están listos para atravesar la oportunidad. Pero es cierto que esto es algo dinámico. Y en ese proceso todavía hay mucho por alcanzar. Y yo estoy convencido de que Dios quiere hablarnos y está esperando que nosotros respondamos a eso que Dios está diciendo. Y entonces mi pregunta siempre es: Dios está hablando, Dios quiere hacer algo que me incluye, Dios quiere habilitar una oportunidad para mi vida, y la pregunta es: ¿cómo hago para estar listo para cuando esa oportunidad llegue? Y entonces ahí quiero compartirles estos proverbios, que son dos fragmentos del Proverbio capítulo 2 al capítulo 4, que dicen: hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a grito a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Adquiere sabiduría e inteligencia
y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ámala, nunca la dejes, y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Hónrala y ella te enaltecerá. Abrázala y ella te honrará. Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza. Te coronará con una bella diadema. Amén. Padre, yo en esta mañana anhelo que tu palabra penetre en nuestras vidas. Y Señor, que cumpla el propósito para el cual la has enviado a nosotros. Señor, queremos recibirla con un espíritu abierto, dispuesto. Y Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La sabiduría es quizá el capital más preciado que nosotros podemos alcanzar. Y sobre todo, si lo que necesitamos y lo que queremos es prepararnos para las oportunidades que Dios va a traer para nuestra vida, ¿sí? En realidad, para todas las oportunidades, no para una oportunidad que Dios dijo este año 2014 que quiere traer, sino que para todo lo que Dios presenta por delante nuestro, que es una oportunidad de parte de Dios, necesitamos estar preparados. Y en ese camino, la sabiduría es el capital más preciado que podemos tener. Sabiduría es diferente a un simple conocimiento, diferente al que sabe razonar, ¿sí? La sabiduría va muchísimo más allá y de esto vamos a hablar esta mañana, pero en esta importancia que tiene la sabiduría para nuestra vida, ¿sí? La sabiduría ofrece un paquete de beneficios, ¿sí? de aportes para nuestra vida que son inigualables. Dentro de esos aportes yo destaqué algunos que surgen del proverbio. Si lo trabajáramos estos dos pasajes nada más, no todo el proverbio, si trabajáramos estos dos podríamos sacarle infinidad más de riquezas. ¿Cuánto más si lo trabajamos todo el proverbio completo, ¿no? Todo el libro de proverbios de manera completa. Pero solo de aquí ya surgen algunas cosas, y lo primero que yo destaco ahí como importancia de la sabiduría es que la sabiduría nos moviliza a conocer a Dios y temerle, ¿sí? Es decir, reverenciarlo y sujetarnos a su autoridad. No el temor entendido como el tenerle miedo, ¿no? Porque el miedo nos aleja de Dios, sino el temor santo, el temor que conduce al reconocimiento, a reconocer lo que Él es, todo lo que cantábamos antes. Él es grande, Él es fiel, Él es poderoso, Él está con nosotros, Él tiene autoridad. Y la sabiduría, ¿sí?, nos conduce a conocerlo a Dios, ¿sí? Si recibes tus palabras, mis palabras, dice, y trato de la descripción, ¿no?, de acercarse a la sabiduría, a la prudencia, a la inteligencia, dice, entonces sabrás lo que es temer al Señor. Bien. Para temerlo tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es. Y eso automáticamente nos lleva a ponernos bajo su autoridad. Lo segundo es que no solamente lo conocemos, sino que dice también el versículo 5 del capítulo 2, hallarás el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Dios te habla y la sabiduría te conduce a conocer la revelación que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Y la revelación de Dios para nuestra vida es fundamental para alimentar el espíritu creador. Para los que recuerdan el mensaje del domingo pasado, espíritu creador. ¿Cómo podemos activar el espíritu creador que Dios puso en nosotros cuando nos hizo a su imagen y semejanza y caminar por los 7 días de la creación en nuestra vida y en nuestro propósito si no tenemos revelación de Dios?
si no tenemos sabiduría de Dios. En tercer lugar, la sabiduría es importante porque establece un vínculo de intimidad entre nosotros y Dios. ¿Sí? Cuando caminamos en la sabiduría, cuando estamos en la sabiduría, sin lugar a dudas estamos en intimidad con Dios, porque no hay otra forma de tener sabiduría si no nos acercamos a Él. Además dice que la sabiduría nos protege y nos cuida. Dice, ama la sabiduría, nunca la dejes, y ella te cuidará y protegerá. Y en último lugar dice también que cuando caminamos en sabiduría somos promovidos, somos honrados, somos reconocidos. Termina diciendo, abrázala, hónrala y ella te enaltecerá, abrázala y te honrará, adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza. ¿Cuántos anhelan ser reconocidos por lo que Dios les ha dado? Y dice, la verdad que a mí me gustaría poder ser reconocido por lo que Dios pone en mi vida. Necesitas sabiduría de Dios. Ahora, esto es lo que dice el pasaje, ¿no? Que ocurre en nuestra vida y que le da relevancia a la sabiduría en nuestra vida. Pero necesitamos activar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y esto, como les decía al principio, necesita de una acción de nuestra parte. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar la oportunidad empujándonos. Y tampoco nos va a meter el chip de la sabiduría en nuestra cabeza. Porque el Señor nos dio libertad para escoger, para elegir, para buscar. Entonces hay 4 actitudes, ¿sí?, que yo entiendo que necesitamos activar en nuestra vida para obtener la sabiduría. La primera de ellas es el temor al Señor. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Y en la sabiduría, la que retroalimenta esa actitud de temer al Señor. Yo les decía al principio que una de las importancias de la sabiduría es que cuando recibimos sabiduría de parte del Señor, revelación, empezamos a conocerlo más a Dios, y cuando lo conocemos más al Señor, activamos en nuestra vida el temor al Señor. Queremos someternos a su autoridad. Ahora, si no comenzamos por decidir temer al Señor, tampoco vamos a adquirir sabiduría. Esto es algo que se retroalimenta. Y ahora vamos a avanzar un poquito más en esto, porque entonces la sabiduría alimenta esta actitud, pero si no comenzamos, ¿sí?, reconociendo a Dios y su autoridad, no nos sometemos a ella, no la vamos a alcanzar. ¿Sí? En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es buscarla. Si yo quiero algo, ¿qué hago? Lo busco, o me quedo sentado esperando que caiga del cielo. Miren, nos dijo el ingeniero de sonido, tienen que comprar esta consola. ¿Y qué hicimos enseguida? Nos pusimos a buscar. ¿Quién busca más rápido? El que más anhela. O sea, al otro día, antes de que a mí se me ocurriera buscar por primera vez, ya tenía algunos comentarios de Pablo Tinado diciéndome, fíjate acá, fíjate allá, fíjate allá, fíjate allá, fíjate este, fíjate el otro contacto. ¿Por qué? Y porque él es el más interesado de todo en tener una consola nueva, que dijo el sonidista, porque esa es su pasión, porque es su gusto. El otro día estábamos hablando con él un rato, estuvimos un rato largo, estuvimos hasta las 11 de la noche, y charlábamos de esto, ¿no? Y como le gusta el tema, salió a buscar. No solo eso, perdón Pablo, te voy a usar de ejemplo un rato más. Miren, ¿vos habías trabajado con esa consola antes alguna vez? Nunca. De hecho, de movida, a mí también me pasó lo mismo. Y él, que le gusta el tema del sonido, con más razón, cuando el ingeniero nos dijo qué consola nos recomendaba, le dijo, ¿y estás seguro que compremos esa consola? Porque la marca no nos sonaba muy buena, pero no, cómprenla, dijo él, que yo se le aseguro que esa consola anda bien. Esta marca en estos productos anda bárbaro. Bueno, bárbaro, la compramos, nos salió la mitad que la que mirábamos nosotros con más ganas.
valió la pena el asesoramiento. Pero llegamos el jueves, y no solamente que Pablo había buscado dónde comprarla, sino que ya con la consola apagada, cuando la vimos por primera vez, me dio una clase magistral acerca de cómo se maneja, y de todos sus botones, y de la plaquita que tiene acá, tiene 200.000 conectores, así como esto y más, y me dice, fíjate, esta es para esto, esto otro para esto otro, esto se hace esto, aquello. O sea, como le gusta el tema y quiere manejarla bien, no solamente buscó dónde comprarla, sino que también se empezó a interiorizar de cómo manejarla. Porque la verdad es que todos están preguntando, y ahora el domingo nuevo en el templo no, vamos a tener la consola nueva, ¿no es cierto? Y yo le digo a todos, no sé, porque eso es como pasar de manejar la máquina de escribir a la computadora, pero nada que ver, es otro mundo, es otra cosa. Y necesitamos conocimiento y sabiduría para saber manejarla. Ahora, si nos sentamos a decir, bueno, Dios, revelame, en el momento que tenemos que empezar con el culto, prepárense para que el domingo que viene cantemos con la guitarra de Diego a capela, ¿no? Porque la sabiduría hay que buscarla. Y dice en el pasaje, un montón de verbos se expresan que tienen que ver con esto. Dice, estar atento, inclinar, oír, pedir, llamar, rebuscar, hallar, adquirir. Todos estos verbos tienen que ver con la búsqueda. Algunos nos movilizan a la búsqueda, algunos nos permiten refinar la búsqueda y algunos serán el resultado de la búsqueda. Pero yo no adquiero aquello que primero no busco, que no quiero obtener y me ocupo de obtenerlo. Entonces, si querés tener sabiduría, tenés que buscarla. Si quiero tener sabiduría, tengo que buscarla. Miren, hay algo que les puedo garantizar, y es que vamos a encontrar sabiduría de Dios en cualquier lado, menos en intruso, en intratables, y se me queman los papeles porque la verdad que no conozco mucho más de eso. ¿Cuáles son? La verdad es que ahí no vamos a encontrar. Y en Twitter, Facebook, Internet y todas esas cosas, la verdad es que tenés que elegir muy bien cuáles de las cosas que estás siguiendo te alimentan y cuáles no. Porque el demonio no es Twitter, ni Facebook, ni Internet. De hecho, ahora, el domingo que viene, muchos se alegrarán, de los que están lejos de Cipolletti, porque los que están cerca van a venir todos al templo, de que volvamos a tener las transmisiones por Internet. Y que gracias a su perfil de Facebook puedan entrar y hágase a YouTube y puedan mirar en vivo la transmisión del culto. Son una bendición esas herramientas. Y gracias al tweet que tuitean los chicos que le dicen apriete acá el link y entre acá al culto en vivo. Entonces, la televisión también tiene un montón de herramientas poderosas. Pero lo importante es cómo las administramos en esta búsqueda. Porque si errás en el camino de la búsqueda, vas a tener otros resultados y no los esperados. Dios nos hizo libres y por eso es que ser investidos de sabiduría será el resultado de una resuelta actitud proactiva que nos conduzca al encuentro de ella. ¿Cuántos lo creen así? Pero no basta solo con buscarla y con obtenerla. Eso está buenísimo, pero no basta solo con eso. La verdad es que yo busqué la consola con Nancy después de que tuvimos los primeros ahí, las primeras sugerencias, nos pusimos a hacer negocios, que para eso somos buenos los dos. Y como había mucho problema con los precios, no nos querían vender la consola, esa es la verdad. Porque encima estaba publicada a un precio mucho más económico de lo que ya la estaban vendiendo otros. Y entonces nos pusimos una mañana más y dijimos, ¿cómo hacemos? A este tipo lo tenemos que apurar.
así que nos lo vamos a poner contra la espalda de la pared de lo que él mismo está ofreciendo. Y salimos al Mercado Libre a ofertar y dijimos, la vamos a comprar, le apretamos el pie. Y después el hombre dice, pero ¿cómo? Si primero no me lo bueno, pero acá está, dice que se puede comprar. Bueno, déjenme que voy a salir a conseguir, a ver qué puedo hacer. Hasta unas horas antes no había, no se podía, ¿no? Pero lo cierto es que en 72 horas tuvimos la consola. La verdad es que después de tenerla, contemplarla un rato, les mandé un mensaje a los chicos, Germán estuvo ahí en 10 minutos, la abrimos, la pusimos arriba de la mesa, la contemplamos durante un rato, con cara de extasiados. Con Germán no nos animamos ni a enchufarla. Y después cuando la enchufamos el jueves pasado, vino Mariano y apretaba los botones y le parecía maravilloso que como tiene memoria, podemos dejar todo lo que los chicos cantaron hoy así, apretar un botoncito el domingo que viene y está todo igual, aunque lo hayamos movido 20 veces. Entonces apretábamos los botoncitos y las perillas de volumen se movían solas, según la memoria grabada. Impresionante. Pero, ¿saben cuál es la diferencia? Yo la busqué y la obtuve, pero no vamos a hacer sonido. Entonces no me voy a dedicar a estar con la consola todas las semanas. Y pronto casi que me olvidaré de que la consola existe. Y seguramente lo que le pasará al 90-99% de la congregación. ¿Cuántos se pusieron a pensar mientras estaban cantando que lo que los chicos cantaban pasaba por los cables, entra por acá, que Germán lo estaba procesando y nosotros lo escuchábamos? Casi nadie. Pero ellos aman esto y entonces si lo quieren multiplicar, cultivar y que la consola reproduzca lo que ellos quieren, la tienen que amar. Y tienen que amar ese conocimiento para cultivarlo y sostenerlo en el tiempo y sacarle el jugo. Si no, por más que buscamos la consola y la tenemos, como les decía antes, la vamos a apoyar ahí, la vamos a contemplar, apagadita nomás, ¿no? El amor es el garante de cualquier vínculo y es el que nos permite seguir unidos a aquello que amamos a pesar de las circunstancias que afecten esa relación. Volviendo al tema de la consola, para seguir con el mismo ejemplo y la misma ilustración. Donde prendieron la consola, a mí se me quemaron los papeles. Porque la verdad es que yo estaba acostumbrado a ponerle ecualización a cada línea. Esta tiene 24 líneas, cada una tiene su botón de grave, agudo y medio. Ahí hay un solo botón de grave, agudo y medio para 32 canales. Y se te queman los papeles. Y tiene una pantallita digital cada línea, entonces vos le podés poner a la guitarra, le ponés un dibujito que es guitarra. Entonces ya saben, mirá ahí, esta es la guitarra. Impresionante. Pero como las circunstancias me ponen un brete porque no sé manejar, pronto pierdo las ganas y pierdo la consola. No es un tema ya para mí. Ahora, cuando amo esto, me desafío a superar ese problema. Me desafío a superar el escollo. ¿Por qué? Porque lo anhelo más allá de los obstáculos. Cuando hay un verdadero amor, todos los problemas se resuelven. Matrimonio de años acá, ¿cuántos problemas han superado gracias al amor? Rubén y Graciela, ¿no? Podrían pasar acá al frente y junto con el grupo de familia darnos algunas clases magistrales acerca de eso. Nosotros los jóvenes no tenemos poquitos años, no es que los estamos tratando de ir. Entrados en sabiduría. Nada más. Pero es el amor el que nos permite sostener el vínculo más allá de las circunstancias, de los problemas, de la dificultad. Sabemos bien que el amor no es atracción, porque
Justamente, volviendo al ejemplo de la consola, yo vi la consola primero y me vi atraído por la consola. Pero donde empiezo a ver los escollos para manejarla, se me va la atracción. Ya no me gusta tanto, ya no me siento con tantas ganas de ponerme a laburar con ella, porque la veo que es media complicada. No hagan paralelos, porque enseguida me miran las visitas y les conozco las caras. Entonces estaba buenísima, ¿no? La figura de la consola. Las luces, que pagamos todas las luces, la prendimos y parecía un arbolito de Navidad, como dice Mariano. Impresionante. Pero después nos dimos cuenta que era media complicada. Entonces ya no nos atrajo tanto. Si no hay amor, ¿qué es lo que ocurre? Salgo a buscar otra cosa que me atraiga más. Y esta no es una charla de parejas, eso es para Rubén. Así que yo no estoy predicándole a las parejas, estoy hablando de la sabiduría. Puede que la sabiduría nos conduzca por caminos que hagan que perdamos su atracción. El camino de la sabiduría no es siempre el camino que más nos atrae. A veces nos atrae más, y al principio sobre todo nos atrae mucho más. Qué bueno, ser justos, ser sabios, tener plata y oro, porque la sabiduría es más cara que el oro y que la plata. Entonces imagínense, nos hacemos ricos. Todas esas palabras enseguida nos entusiasman, ¿no? Que son las primeras de Proverbios. El autor de Proverbios sabía bien que tenía que atraer a los oyentes, más a los lectores, pero después más adelante, ¿no? Cuando empieza a hablar de los que son soberbios, de los que les falta humildad, de los que no escuchan consejos, de los necios, de los testarudos, ahí ya no nos atrajo tanto, ni Proverbios, ni Salomón, ni la sabiduría, ni el oro, ni la plata, ¿no? Nos quedamos con el PVC, el plástico y listo, felices y contentos. Entonces puede que perdamos su atracción, y justamente es en esas ocasiones en las que amarla será lo que nos mantenga unidos a ella y a los beneficios de la sabiduría. Porque no basta solo con tener al Señor, y no basta solo con buscar la sabiduría, sino que una vez que la encontramos necesitamos entregarle todo nuestro amor, todo nuestro corazón a la sabiduría, para que no importa por dónde nos lleve, podamos mantenernos aferrados a ella. Pero tampoco eso es suficiente. Y esto está íntimamente ligado al amor. Porque también necesitamos obedecerla. Esta es la única manera de mantenernos bajo su influencia. Ser sabios significa que nos hemos hecho esclavos de obediencia a la sabiduría. No es sabio aquel que entendió el concepto, es sabio aquel que sabe caminar por el camino que la sabiduría te marca. Y para eso, después de ponernos bajo la autoridad de Dios, temerle y reconocer que Él es fuente de sabiduría, después de buscar la sabiduría, lo cual nos llevará a buscarlo a Dios, y amarla, entregarle todo nuestro ser, necesitamos ponernos bajo la autoridad de la sabiduría, bajo las leyes que nos comuniquen, bajo sus reglas. 4 actitudes necesarias para alcanzar la sabiduría. Y en tercer lugar, yo destaco de este pasaje y de otros pasajes que surgen de Proverbios, que hay 3 características que tiene la sabiduría que se tienen que manifestar en nosotros. En realidad hay
muchas más, pero yo destaco 3 que me parece que son esenciales, ¿sí? De la misma manera que necesitamos tener una actitud proactiva hacia la sabiduría, ¿sí? Son muchas las características que la sabiduría debe reflejar en nuestra vida como resultado, ¿sí? Y yo quiero enfocarme en estas 3. La primera es la humildad. Proverbios 11:12 dice: con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Es decir que el soberbio difícilmente esté casado con la sabiduría, y la deshonra difícilmente sea producto de la sabiduría, sino que la soberbia va ligada a la deshonra y la sabiduría va ligada a la humildad. El espíritu humilde es quizá uno de los rasgos más característicos del hombre sabio, y es la mejor clave para diferenciar al inteligente del sabio. Puedo decir, mirá este tipo, qué sabiduría tiene, porque es tipo, ¿qué pasó? ¿Se largó a llover? ¿Se largó a llover? Hay silla, miren, acá y adelante hay como 3, 4, vénganse. Acá al lado de José hay, ahí, acomódense. Quedan sillas acá adelante. Vengan, y acá de este lado también hay una, ahí hay otra. Pasen tranquilos nomás, muevan todo lo que tienen que mover. Retomo entonces, les decía que la humildad es una de las mejores formas de darnos cuenta y de diferenciar al tipo que sabe del tipo que es sabio, ¿no? Porque uno puede tener un montón de conocimiento y justamente esa puede ser la base de su soberbia. Y el soberbio nunca va a ser un hombre sabio. Entonces, si hay soberbia en tu vida, tenés que pensar que tenés que revisar qué está pasando con la sabiduría en tu vida. El humilde es aquel que justamente por el trato de la sabiduría ha sabido doblegar su propio egoísmo, ¿sí? Su propio corazón. ¿Por qué? Porque ha decidido entregarlo todo a los pies del Señor. Porque teme al Señor. Y porque entonces reconoce que el Señor es el que le da todo. Y aquel que reconoce al Señor, que reconoce su autoridad, que se somete a su autoridad y que lo tiene como fuente de sabiduría, difícilmente sigue siendo una persona soberbia. Quizá en el camino deberá mejorar mucho más. Deberemos mejorar mucho más. Pero seguro que en nuestro corazón hemos empezado a engendrar el gen de la humildad en nuestra vida. Y el camino de la sabiduría nos garantiza humildad. Porque no hay sabiduría si no hay un espíritu humilde. Alcanzar la sabiduría nos hace saber y nos hace ver seguro que habrá humildad en nuestra vida. Y si todavía nos falta humildad, entonces es señal de que necesitamos buscar más y más sabiduría del Señor. Pero no solamente esto, sino que la humildad también moviliza esta segunda característica que creo fundamental, y es la generosidad. Y esta característica debe mostrarse en 2 direcciones. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Primera dirección, honrar al Señor con nuestros bienes. Esta es una manifestación clara de un hombre que es sabio y que es humilde en consecuencia. Ha reconocido que todo lo que tiene no le pertenece,
que es del Señor. Y al primero que debe honrar con todo lo que tiene es a Él. Y entonces por eso, ¿sí?, el proverbio dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo lo que tenés es del Señor y tenés que honrarlo al Señor con eso. Y de todo lo que producís, lo primero es para el Señor. Lo primero es para el Señor. El Señor está primero. El Señor está como primero. Primero. No en el medio, no al final. Primero. Dice la palabra que si honramos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, entonces nuestros graneros estarán colmados con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Le falta abundancia a tus graneros. Revisa cómo está tu honra al Señor con tus bienes. Y con esto no estoy diciendo que alguien, a pesar de haber honrado al Señor, esté pasando un tiempo de dificultad, que puede ser una circunstancia que Dios permite, que puede estar ligado a que honras al Señor dándole a Él, pero no lo honras bien administrando lo que Dios te da. Pero muy posiblemente, y les puedo garantizar que de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que comparto, de lo que conozco en la pastoral, en la mayoría de las veces, las dificultades con nuestros graneros, que nosotros habitualmente los reducimos a esto o a esto, o está acá o está en el banco. La mayoría de los problemas tienen que ver con que no estamos siendo obedientes con el Señor en honrarlo con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. ¿Cómo están tus diezmos? ¿Cómo están tus ofrendas al Señor? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo ordenado? No solo en darlo, sino justamente que sea lo primero. Estamos a día 16 de febrero. ¿Cuándo cobraste? ¿Presupuestaste darle al Señor tu diezmo y tus ofrendas? Y entiéndanme bien, no estoy usando el mensaje ni el púlpito para aprovechar a sumar algo de recaudación de la iglesia. Creo que lo sabemos muy bien, lo tenemos muy claro, ¿sí? Y el Señor es fiel y el Señor sostiene esta obra. Y Él nos ha puesto acá a nosotros para ser los instrumentos prácticos, concretos, que hacemos real ese sostén. Pero aún cuando nosotros no podemos, el Señor nos sorprende derramando bendición sobreabundante más allá de lo que nosotros imaginamos. Lo hace con la iglesia y lo hace con tu vida y con la mía. Si Dios te llamó a estar en otro lado y poner el diezmo y la ofrenda en otro lado, perfecto. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si el tesoro del cuerpo en tu vida está en otro lado y vos te tenés que congregar en otro lado y sos parte de otra iglesia y crees que en otro lado tu dinero va a estar mejor, seguramente será porque tu corazón está en otro lado donde las cosas se hacen mejor. Y está bien que así sea. Digo esto no para echar a nadie, no me entienda mal, lo que te estoy diciendo es: tenés que definir cuáles son las razones de que no estés cumpliendo con esto. ¿Hay algún problema en la iglesia y por eso no estás trayendo tu diezmo? Definilo, resolvelo. Y si es lo que Dios te está indicando es que tu lugar es otro, se da tiempo de resolverlo. No estés en un lugar que Dios no te quiera tener. Pero si estás acá, si sos parte de este cuerpo, si sos parte de esta porción de la iglesia de Cristo, ¿qué pasa? Que no estás poniéndote en orden en este lugar. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué pasa? Que no estás ordenando tus prioridades para con el Señor, con todos tus bienes y el producto y el fruto de todo tu fruto, el producto de todo tu fruto.
que si hacemos esto vamos a ser bendecidos en abundancia y hasta rebosar. Yo creo la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y por eso creo que se cumple. Pero la generosidad tiene otro sentido, un segundo sentido, que es honrar al prójimo. No solamente honrar a Dios, sino honrar al prójimo, honrar a los que tengo alrededor, bendecir a mis hermanos, bendecir a mis vecinos, bendecir a mi familia, bendecir a los que no tienen, bendecir al necesitado. Y no me anoté acá el pasaje, pero voy a leer capítulo 11, versículo 24 del Proverbio. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros, también él será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. Yo declaro que esta es una palabra fiel y que se va a ejecutar sobre nuestra Argentina. En este tiempo hay gente que se ha puesto a acaparar, a guardar, como hacía lo de la consola, pero con elementos esenciales, no con un equipo de lujo como ese. Hay gente que ha guardado el arroz, que ha guardado el azúcar, que ha guardado la yerba, especulando con que suban los precios y cobrarnos lo más caro. Esa gente, si no se arrepiente y se pone en orden delante del Señor, va a acabar en la miseria. Porque dice la palabra que el que lo guarda, el que lo acapara, el pueblo lo maldice. Y la gente está renegando. Aunque los medios maldicen al gobierno, el pueblo y el país los maldice a todos. Porque la gente está cansada de que abusen de su debilidad. Y yo declaro que aquellos que han decidido soltar la mano y abrir las puertas de sus graneros, Dios nos va a bendecir. Y donde veas una actitud así en un comerciante o en quien sea gente destacada de poder o la persona más sencilla y humilde, bendecir y soltar esta palabra de bendición sobre su vida. Pero vuelvo al centro de este mensaje, porque este mensaje no está destinado a hablarle ni a Cristina, ni a Costo, ni a todas las caritas. Vieron que nos pusieron en afiches todas las caritas de todos los presidentes y gerentes de las cadenas más grandes del supermercado, incluida la Anónima. Este mensaje está dirigido a mí, está dirigido a vos. Y vos dirás: pero si yo graneros no tengo. Mirá, Dios a cada uno le va a exigir en función del tamaño del granero que le ha dado. ¿Estás seguro que no tenés nada para dar? ¿Dios no puso nada en tu mano? ¿Cómo hiciste para subsistir hasta acá? Nomás en el 2014, estamos a 16 de febrero, pasaron ya más de 45 días. ¿Cómo hiciste para no desnutrirte y caer desfallecido del hambre? Dios algo te dio. ¿Estás compartiendo de eso que Dios te dio? La palabra es clara y dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no sos capaz de darle una tacita de azúcar a tu vecina si te pide, ¿qué te va a dar el Señor un granero de azúcar? Si no sos capaz de poner 2 pesos para una causa que no te bendiga directamente a vos y enriquezca tu propio granero, ¿qué te va a dar el Señor? 20 o 200 o 2000. Porque dice su palabra que a quienes reparten les es añadido más,
Y a quienes retienen más de lo justo, acaban en la miseria. Y no está diciendo a los que no retienen nada, y a los que retienen todo. Dice a los que retienen más de lo justo, porque hay algo que es justo que retengas. Te tenés que alimentar, tenés que sostener tu casa, tenés que sostener tu propia vida. Pero el problema es cuando estamos reteniendo más de lo que corresponde que retengamos. Retener de menos también es una irresponsabilidad delante del Señor. El problema es que encima son muy pocos los que retienen de menos porque dan de más. Habitualmente estás reteniendo poco porque la plata se te está escabullendo, porque has sido mal administrador, porque he sido mal administrador. Entonces estamos atados, endeudados, cobramos un día y al día siguiente nos queda el 10% del sueldo. ¿Cuántos cobraron y 4 o 5 días después podían tener el 90 o el 80% del sueldo en la cuenta? No es mi caso. Pero ¿cuántos se quedaron sin nada el otro día? Algo no está funcionando bien en tu administración. Si sos tan generoso que repartís todo y te quedás sin nada, ¿será que no necesitas nada para vivir? ¿Pero realmente es esa la razón por la que te quedaste sin nada? ¿O es que no estás administrando bien lo que Dios ha puesto en tus manos? Hermanos, vivimos en un sistema que nos ha convencido de que lo mejor que nos puede pasar es consumir, gastar, y con esto de la inflación, más todavía, mirá, endeudate, porque así después, dentro de un año, terminás pagando lo más barato que ahora, porque la inflación viene en mentira, hermano. Los únicos que ganan con eso son los que mueven la economía y nos tienen atados. Porque cuando vos te endeudaste, pues dijiste, total, pago el tele, la cafetera, lavarropa, todo, 10.000 cuotas sin interés, pero después nunca llegás a pagar el total de la tarjeta, y entonces siempre pagás el mínimo. Los intereses que tienen los saldos de las tarjetas son feroces y te están consumiendo la economía. ¿Y saben por qué es eso, hermanos? Porque nos falta sabiduría y porque nos hemos dejado guiar por la sabiduría de este mundo. Yo me aterro cuando alguna vez voy al banco, que voy pocas, y he escuchado en algún cajero de banco o algún empleado de banco o de una de estas tarjetas basura decirle a la persona, pagás el mínimo, ¿no? No, el total, le dijo un día. No, pero ¿por qué el total? Es el empleado del cajero. Por lo menos si no está entrenado para hacerlo así, es un ignorante pobre. Si encima no es que lo entrenaron, pobre hombre, esclavizado. No, pero si podés pagar el mínimo y no pasa nada, paga el mínimo. No, pero yo quiero pagar el total. Pero no pasa nada, en serio, puedes pagar el mínimo, te queda más plata. Así me decía el cajero delante mío. Yo estaba en una caja de lado. No lo puedo creer. Un cajero arengando a la persona para eso. El problema no es ese. El problema es que le hacen caso. Y el problema es que la iglesia está llena de gente que le hemos hecho caso al sistema. Y entonces cuando está llegando la oportunidad única, inigualable, de poder ser de bendición, porque la gente está en crisis, está desesperada, hay gente que está llena de necesidades, y sería el tiempo para que abramos las puertas de nuestros graneros para dar. Nuestros graneros están vacíos y estamos saliendo a buscar igual que el resto de la gente, cuando deberíamos ser los José que administramos la abundancia para abrir las puertas en los tiempos de escasez. Pero hemos vaciado nuestros graneros, primero por falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría vino porque somos soberbios,
egoístas, tacaños, necios, no escuchamos el consejo y hemos cambiado las prioridades y honramos primero a todos, y si nos queda plata también honramos al Señor, y si no, y es que este mes, Señor, no me alcanzó para honrarte a vos. Hermanos, no tiene vuelta para nada esto. La generosidad para con Dios primero y para con nuestro entorno después es un sello, es una marca inigualable de que Dios ha derramado sabiduría en nuestra vida. Y si todavía no lo hemos alcanzado, no es para que salgamos corriendo a lamentarnos, es para que hoy decidamos empezar a caminar por la senda de la sabiduría en nuestra vida. Y la tercera característica fundamental es que la sabiduría trae aparejada justicia. Esto también está ligado a las otras dos cosas. Son innumerables también los pasajes que hablan de esto, ¿sí? El hombre sabio es justo. La obediencia conduce a la justicia. El hombre humilde manifiesta justicia. Porque el hombre humilde, como es humilde y no tiene problema de orgullo, ni de egoísmo, ni de soberbia, nunca va a poner por encima sus propios intereses a hacer justicia. Ahora, cuando uno es soberbio y egoísta y algo lo confronta con esa necesidad de levantar su propio ego, prefiere la injusticia a quebrar su soberbia. Pero el humilde manifiesta justicia, porque aún sin justicia es reconocer que se equivocó, que lo hizo mal, o está dispuesto a ceder o a perder, lo hace. No tiene ningún inconveniente. La sabiduría debe movernos necesariamente a levantar la bandera de la justicia. ¿Cuántos sienten que estamos viviendo en tiempos de mucha injusticia social? ¿Quién va a levantar la bandera de la justicia si no son hombres llenos de la sabiduría de Dios? Que empiecen a plantar la bandera del Dios de la justicia en medio nuestro. Necesitamos sabiduría, hermanos, porque yo estoy convencido que todas las oportunidades que Dios va a traer este año para nosotros, como lo prediqué, no el primer domingo, sino el segundo domingo, en realidad el primer domingo del año, no cuando compartí la palabra, sino al domingo siguiente, yo me di cuenta, empecé a percibir que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos, porque no hablé con todos, por eso no puedo decir la mayoría, muchos empezaban a disfrutar de la idea que bueno, Dios trae oportunidades de bendecirme, de darme para acumular yo, de satisfacerme a mí, todo para mí. Y las oportunidades que Dios va a abrir por delante nuestro son principalmente oportunidades de dar. Y cuando vos das, como lo dice la palabra, sos bendecido. ¿Por qué? Porque Dios no es mejor de nadie y nosotros nunca le vamos a ganar a Él en esto. Él es el primer generoso y es el más generoso de todos. Pero entonces, las oportunidades que vienen por delante para nosotros en esta Argentina en la que estamos viviendo en este tiempo y en el cuadro mundial, que no es mejor que el de la Argentina. Esta semana leía de los problemas políticos en Italia. Europa está en crisis, todavía no ha salido de eso. Por más que nos quieran vender que el peor país del mundo para vivir hoy es la Argentina. Y no estoy hablando de política de nuevo, estoy diciendo el mundo entero está convirtiéndose en una gran oportunidad para la manifestación
de una iglesia que derrame ríos de sabiduría para transformar las cosas con el poder de Dios. Y por eso entonces creo, para cerrar, que lo que nos tiene que ocurrir es que se active en nosotros uno de los principios de las 5P, de las que hablamos durante ya mucho tiempo, y es la pasión. Porque por la sabiduría hay que apasionarse. Si no nos apasionamos por buscar la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios que venga a revelarnos lo que Dios quiere hacer y a convertirnos en personas sabias, llenas de Dios, que puedan abrir los graneros de lo que Dios ponga en sus vidas para bendecir a esta sociedad, esto no va a pasar. Y por eso yo quiero invitarte a que podamos apasionarnos por buscar la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué es lo primero que hay que hacer en esta búsqueda? Volver a la palabra. Rubén nos compartió un par de domingos atrás, hace 4 semanas, el desafío para las familias. Y es volver a la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Me encanta la versión que usaron ellos, ¿sí? Para hacernos ver, yo lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero exacta la versión, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿sí? Para darnos luz, para corregirnos y ayudarnos a caminar en la verdad de Dios. Y por eso, hermanos, yo quiero invitarlos y quiero invitarme a que hoy renovemos el compromiso con el Señor de apasionarnos por Él y por su sabiduría y por la impartición de su Espíritu en nuestras vidas, que nos prepare y que prepare todo nuestro ser y todo lo que somos para las oportunidades que vienen por delante. Amén. Y te invito a que empieces a preparar tu agenda para dedicarle mucho tiempo a esta búsqueda, porque estamos trabajando con los pastores y lo vamos a compartir a los coordinadores la semana que viene y lo vamos a lanzar en el mes de marzo en la iglesia, un estudio profundo de la palabra de Dios. Este año vamos a estudiar la Biblia. ¿Querés ser sabio? Necesitas sumergirte en la palabra, y este año vamos a estudiar mucha Biblia. Así que ya te anticipo, disponé tiempo para leer y también andá agendándote, que a partir de marzo, después te diremos bien el domingo, vas a tener que venir todos los domingos a las 10 de la mañana, no a las 11, a las 10, para venir a ser impartido por la palabra del Señor. Amén. Y esto es para adultos, para adolescentes y para niños, porque para todos va a haber un tiempo especial dedicado para el estudio de la palabra, todos juntos a las 10 de la mañana. Alguien dijo, bueno, la escuela dominical, llámale como quieras. Y quizás sea solo este año, o quizás continúe con otras cosas otros años, no lo sabemos. Este año Dios nos está mostrando que ese es el camino, porque necesitamos levantar un ejército que esté impartido e inundado de sabiduría de parte de Dios. Amén. Pónete de pie. Dale gracias al Señor y decirle, Señor, quiero renovar mis votos con vos esta mañana. Dice la palabra, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y por eso, Señor, yo esta mañana te pido que me des sabiduría, porque yo me siento falto de sabiduría. Señor, siento que estoy lejos de ser la persona sabia que tus propósitos sobre mi vida necesitan. Y por eso, Señor, en esta mañana te digo, llename de un nuevo espíritu de sabiduría.
quiero ser impartido por tu Espíritu esta mañana. Y Señor, dame la capacidad, la entrega, la disposición para temerte a vos, para buscarte y buscar tu sabiduría, para abrazar la sabiduría, amarla, Señor, y ponerme bajo su autoridad, para que la humildad, la generosidad y la justicia sean una característica sobresaliente en mi vida, y que sean, Señor, por lo tanto, si todos hacemos la misma oración y caminamos la misma senda, una característica sobresaliente en esta iglesia. Padre, disponemos todo nuestro ser y corazón y esperamos en vos, pero Señor, decidimos activarnos en pos de aquello que anhelamos. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Padre, bendigo sus vidas. Señor, si has confrontado situaciones concretas esta mañana, yo te pido, Señor, que así como das la luz y la revelación, Señor, también des las herramientas para salir de esa situación, Señor. Padre, si hay gente esclavizada por el egoísmo y la soberbia, en el nombre de Jesús, ahora cortamos, Señor, en el espíritu, con los espíritus de maldad, Señor, que se apoderan de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, cuando damos lugar a la soberbia. En el nombre de Jesús, Señor, los echamos fuera. Padre, si hay gente que ha cambiado el orden de las prioridades en la administración de lo que has puesto en sus vidas, en sus manos, Señor, ahora en el nombre de Jesús rogamos que tu sabiduría venga sobre sus vidas. Padre, que tu gracia los llene y que les dé la estrategia para revertir esa situación. Padre, si hay gente que está esclavizada por las deudas, en el nombre de Jesús ahora rogamos que un nuevo espíritu de sabiduría los llene, los inunda y les imparta tu revelación para que puedan volver a honrarte con sus bienes, con todos sus bienes, como dice tu palabra, y con las primicias de todos sus frutos y no de algunos. Y Padre, poné en cada uno un corazón generoso para mirar alrededor y poder empezar a dar semillas, Señor, que germinen y den fruto a 100 por 1 en la vida de mi prójimo y también en mi propia vida. Padre, que tu justicia venga a cada hogar, a cada casa, a cada vida. Señor, si hay hermanos que están viviendo injusticia, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que vos, que sos un Dios justo, venís a impartir nueva justicia en cada casa, en cada hogar, en cada corazón, en cada matrimonio. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos la victoria en vos, porque tuya es la victoria y a ella nos aferramos, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.